primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. La ética en la vida diaria. Desde este espacio que hemos preparado para ustedes, les damos la más cordial bienvenida a estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país. Cívica y ética en diálogo tiene como propósito brindarles oportunidades de reflexionar sobre temas que los ayudarán a desarrollarse íntegramente. En esta ocasión hablaremos sobre cómo la ética se encuentra en nuestra cotidianidad y marca nuestras acciones. Mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros en esta sesión titulada La ética en la vida diaria. No se muevan de su lugar. Formación cívica y ética. Una asignatura que estudian en primaria y secundaria es un pilar para ustedes como individuos y como integrantes de la sociedad, ya que en ella se reconoce y se formalizan los saberes que les ayudarán a desarrollar y fomentar los principios y valores que los orienten en sus acciones. Ética y moral son conceptos que escuchamos tanto en la escuela como en otros espacios. La importancia que tiene en nuestro actuar diario es fundamental. No se trata solo de hablar de cómo tener una mejor convivencia o de lo correcto o incorrecto. Es algo mucho más profundo. Por ello, invitamos a 2 especialistas para platicar al respecto. Demos la bienvenida a Gerardo Ábalos Tenorio, quien es doctor en ciencia política y especialista en filosofía política. También es autor de varios libros relacionados con este tema. Y a Ricardo Zárate Aquino, académico, investigador y especialista en ética y ciencias sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Como mencionamos anteriormente, muchas veces nos referimos a la ética y la moral como sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial con la cual me gustaría que iniciáramos esta charla. Gerardo, Ricardo, ¿qué nos pueden decir al respecto? Claro, la moral está formada por órdenes o recomendaciones para actuar, como evitar hacer algo, evitar mentir, evitar robar. Ese es lo que constituye propiamente a la moral. La ética, en cambio, estudia las razones de la moral, es decir, invita a pensar cuáles son las razones por las cuales es necesario comportarse de acuerdo con lo que dice la moral. En síntesis, la ética pone bajo el microscopio a la moral. Por ejemplo, no hagas a otros lo que no te gustaría que ellos hagan. Es un enunciado moral, por supuesto. ¿Por qué debo hacer a los demás? ¿Por qué debo evitar que los demás hagan lo que a mí no me gustaría que me hicieran? La ética responde, porque si todos le hiciéramos a los demás lo que no nos gustaría padecer, entonces inevitablemente yo me vería afectado. Efectivamente, la vida colectiva sería insoportable. Cuando examinamos precisamente ya no solo la acción individual, sino las consecuencias colectivas de la acción individual, pasamos a la moral cívica. Y también esta es un objeto para la ética. ¿Cómo nos debemos comportar en cuanto a ciudadanos y por qué nos debemos comportar así? Las respuestas las tiene la ética. La moral se refiere a los comportamientos de los ciudadanos que son parte de una sociedad. No obstante, nuestras acciones están completamente ligadas a la ética. Es parte de lo que aprendemos desde la infancia y lo que aplicamos cuando vamos creciendo. Los principios por los que se regirá su vida de forma que va de la mano con su personalidad y la sociedad.
Por eso es importante para ustedes como jóvenes, ¿cierto, Gerardo? La ética siempre se refiere a las acciones de uno en relación con todos los demás. No siempre queda claro, sin embargo, que lo que hacemos afecta directa o indirectamente a los demás, ya sea de un modo positivo o de un modo negativo. La ética nos abre los ojos acerca de la vida en común, de lo que significa en realidad pertenecer a una comunidad, a una sociedad y en suma a la humanidad entera. Si queremos que las cosas cambien, es necesario entender y tener conciencia de que somos gregarios, es decir, que vivimos en comunidad, que somos seres sociales, que dependemos los unos de los otros. Tomar conciencia de esta mutua dependencia facilita que en el futuro se hagan más fuertes los lazos sociales. Me parece vital resaltar esto, ya que la ética y la moral son más que necesarias para enfrentar los problemas globales actuales, uno de los cuales es el deterioro ambiental o también la pandemia. Estamos en el mismo barco y tenemos que plantearnos mucho sobre la forma en que vemos y nos organizamos en el mundo. Y a veces las y los jóvenes no son totalmente conscientes de la importancia que tiene su formación para estos cambios, ni de cómo la ética es más que una asignatura escolar, sino que nos ayuda a la resolución de los problemas que nos mencionas. Y mucho más, ya que además de lo ambiental, hay otras situaciones como la falta de igualdad de oportunidades o la violencia que también nos afectan. Incluso en esta situación de salud por la que estamos pasando, la ética es fundamental. Como saben, en la sección La Voz de la Juventud pedimos opiniones y sugerencias a las y los jóvenes que nos ven desde casa sobre diversos temas. En este caso, les preguntamos cómo puede ayudar la ética en la resolución de problemas actuales. Les invito a que escuchemos sus respuestas y que las analicemos posteriormente. La ética sirve para saber qué se debe hacer y qué no en las situaciones que requieres tomar decisiones libres y responsables. Para los problemas actuales mundiales, nacionales y personales, es necesario mantener la mente abierta, estar bien informados y pensar críticamente. Solo así podremos ser personas éticas que hagan posible que el mundo sea como todos lo deseamos. Concientizar a las personas en cuanto a las soluciones de los problemas y así poder llegar a un acuerdo. La ética nos ayuda a mejorar, a saber elegir lo que está bien y mal, a ser mejores personas. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, no sabía en realidad qué hacer. Creía que ser grosero, estresarme, aburrirme o discutir con mi familia estaba bien, pero en realidad no, y no lo entendía. Y para mí fue difícil entender que era lo correcto. Empecé conmigo mismo, respetándome y queriéndome, cambiando también los malos hábitos que tenía, respetando y valorando a mi familia. Es muy grato escuchar estas reflexiones sobre cómo la ética nos ayuda a tomar decisiones asertivas y a concientizarnos de las situaciones que requieren nuestra atención para el mejoramiento de nuestras relaciones personales, tanto en casa como en la comunidad. Además de que la juventud se da cuenta de cómo la ética es un eje central para los cambios. Para poder realizarlos hay que entender que no podemos actuar desenfrenadamente, sino que existen una serie de pasos y normas que se tienen que tomar en cuenta, pero que también nos dan pautas para mejorar la convivencia y por lo tanto el mejoramiento de la sociedad. Ricardo, ¿podemos profundizar en la relación entre la ética, la moral y las normas? Muy bien. Pues existen las normas jurídicas y también las normas morales. En esta sesión nos centramos en las morales. La diferencia entre las normas jurídicas y las normas morales es que las primeras son coercitivas y las segundas son indicativas. Es decir, si no se respetan las primeras, existen sanciones civiles o penales, mientras que si se violan las segundas, solo se genera lo que conocemos como remordimiento de conciencia y quizás
cierto repudio silencioso por parte de los demás. Así pues, la moral está formada por los imperativos que mandan sin especificar ninguna pena si no se cumplen. En el caso de esta pandemia y todas las medidas que se han tomado para cuidar nuestra salud, en realidad no tienen consecuencias jurídicas, a menos que se establezcan castigos o multas por ello. En realidad, son acciones dirigidas por la moral que organizan nuestras acciones para el cuidado de todas las personas. Por ejemplo, usar el cubrebocas para ayudar a disminuir los contagios. Pensando en que en todo el planeta se está dando la misma situación de la pandemia, ¿se puede decir que existe una sola ética universal o una moral individual, Gerardo? Es un gran tema que sigue en discusión. Todavía hoy en día se siguen generando argumentos acerca de la posibilidad de una ética universal desde la cual se pueda juzgar la racionalidad de las moralidades que se encuentran vigentes en las distintas culturas. Hay una moral utilitaria que ha tenido un papel muy importante en la historia. Es la moral del egoísmo. Busca el bien privado, se dice, y automáticamente generarás el bien público. Es la famosa moral del liberalismo de Adam Smith. Pero también la historia muestra muy fehacientemente el callejón sin salida a donde conduce esa moral. Conduce a la competencia y a una guerra económica interminable. Hoy en día estamos obligados a evitar un daño al espacio público, a lo que es de todos y de nadie en particular. En esto destaca nuestra relación con la naturaleza, incluyendo, por supuesto, la relación con los animales. Pero el caso más ejemplar es la moral que también incluye deberes para uno mismo. Si esto se examina con cuidado, podemos percatarnos de que todos estos deberes tienen el fin último de evitar estragos para los demás. Por eso no es individual. Siguiendo esta reflexión, me gustaría puntualizar que coexisten moralidades diversas, pero ciertamente una de ellas se sobrepone a las demás. Los sociólogos clásicos estudiaron los hechos morales y se percataron de que había costumbres diferentes que explican las distintas formas de actuar de los pueblos. Cuando conocemos otros países e incluso otras regiones del país, nos damos cuenta de que existen costumbres de orden moral diferentes. Pero por encima de estas distintas morales, existen consideraciones universales de orden moral que pueden estar en armonía o no con las costumbres locales o regionales. La historia demuestra que estas poco a poco se van desvaneciendo. Al respecto, ha habido un debate sobre qué tanto se aprende en la escuela, en la familia y qué tanto lo que influye la sociedad en general, o los medios de comunicación. ¿Qué sucede en estos entornos, Ricardo? Hablemos primero sobre el entorno escolar. La ética, si se puede aprender en la escuela, específicamente en una asignatura de la currícula, pero esto no nos garantiza que mejore el comportamiento de unos respecto de otros en cuanto a seres humanos ni en cuanto a ciudadanos. Hay que advertir que la moral de principios sí puede ser enseñada desde el nivel preescolar, en la lógica del aprendizaje del lenguaje y los demás conocimientos facultativos elementales. Pero tendría que haber coherencia entre la educación moral en la familia o en el primer núcleo al que pertenece el niño. Las lecciones escolares de moral no pueden funcionar si la familia o los medios se rigen en el plano efectivo, real y concreto por los imperativos de la audacia. Por ejemplo, el mundo es de los audaces. O también, yo veo por mi bien y por el bien de los míos y lo demás en realidad no me importa. O que sea lo que tenga que ser. En este sentido, mencionan la gran importancia de la sociedad, de la familia, la escuela y los medios en la construcción de la identidad y cómo es que cada uno de estos ámbitos están relacionados.
no solo lo que se aprende en la familia o solo lo que le enseñan en la escuela, sino que es un todo. Se puede decir también que es una construcción permanente y que la moral se sigue aprendiendo y practicando o se aprende una sola vez. Lo que bien se aprende jamás se olvida, decían las abuelas. Cuando está suficientemente interiorizado el bien moral, el individuo actúa automáticamente sabiendo en cada momento qué se debe hacer, pero aquí importan mucho las costumbres de un pueblo. Si se acostumbra a meterse en la fila, quien sí respeta las normas morales saldrá perjudicado. Si la corrupción, por ejemplo, forma parte del funcionamiento de un sistema social, como el aceite de un motor, entonces quien no es corrupto entorpecerá el funcionamiento de todo un sistema. Que todos lo hagan no es argumento suficiente para justificar un comportamiento, es moral o inmoral. A pesar de tenerlo interiorizado, esto no significa que se debe llevar a la vida diaria sin analizar y reflexionar en nuestras acciones. Debemos ser conscientes de nuestras acciones, sus consecuencias y de la moral con la que nos guiamos. Muchas veces las y los jóvenes se enfrentan a dilemas que ponen en duda o refuerzan sus principios. ¿Podemos hablar sobre qué sucede cuando hay contradicciones entre la moral que se enseña en la familia y aquella que se enseña en la sociedad? Se genera algo que llamamos dilemas éticos. A menudo esto genera una crisis existencial en la cual las y los jóvenes se ven inmersos. Si esto se deja sin resolver, se produce un conflicto psicológico importante. ¿Qué debo hacer si tengo dos mandatos morales contradictorios? El ejemplo típico es el choque que se produce cuando en la familia se enseña que el valor más importante de la vida es el dinero, acotando, por supuesto, que el dinero no es ni bueno ni malo. Y en la escuela nos enseñan, por otra parte, que el valor más importante es, por ejemplo, el conocimiento o la dignidad o la satisfacción subjetiva del deber cumplido. Solo por dar un ejemplo. Precisamente la ética ayuda a encontrar las famosas soluciones salomónicas. Son soluciones sabias, pensadas para armonizar la moral de la familia, de la escuela y de la sociedad. En este caso, no necesariamente son excluyentes la idea de hacer dinero mediante el trabajo constructivo y la integridad del ser humano, de la naturaleza y de los seres vivos, con el respeto, la tolerancia, la aceptación del otro, la amistad, la dignidad y el sentimiento de satisfacción del deber cumplido. Algunas y algunos jóvenes nos compartieron sus experiencias donde se enfrentaron a un dilema y cómo piensan que la ética les ayudó a resolverlo. Escuchemos. Un día que yo sabía que mi amigo había robado algo, pero si no decía que él era el culpable, yo estaría en problemas. La ética me ayudó a saber que lo correcto era decir la verdad. Una vez, una amiga me contó un secreto sobre que le pensaba hacer algo malo a otra compañera de clases porque no le caía bien. Yo le dije que hacer eso no estaba bien, pero ella me dijo que simplemente no fuera a decírselo a nadie y que ella sabía lo que hacía. Por supuesto, yo no quería ni que mi amiga le hiciera daño a nadie, ni mucho menos que eso le trajera por consecuencia un castigo o hasta la expulsión de la escuela. Finalmente, pensé que la ética podría ayudarme a mirar todo desde el valor de la honestidad y sobre todo desde el bien común y la reciprocidad. A mí me gustaría que alguien me dijera si me van a hacer algo malo. Al final, le escribí discretamente una carta anónima a la compañera que iba a ser afectada, donde le decía de qué tenía que cuidarse. Eso evitó que mi amiga le hiciera el daño que quería y del que iba a arrepentirse en el futuro. Creo que hice justo lo que tenía que hacer, salvando a ambas. Había una vecina que desde niño me trataba mal y era grosera, al igual que yo con ella. Después de un tiempo, vi que necesitaba ayuda en cargar algo y en vez de utilizar la misma actitud de siempre, le ayudé. Y fue ahí donde cambió todo.
todo fue mejorando al paso del tiempo y nos llevábamos mejor que como antes. Efectivamente, como podemos darnos cuenta, nos enfrentamos a dilemas continuamente y la ética nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo con nuestros principios. Los que escuchamos son casos que involucran las amistades y acciones que afectan tanto a otras personas como a nosotros mismos. Muchas veces es difícil decidir cuando la amistad está en juego, cuando la integridad de una persona se ve afectada o cuando implica que uno se vea involucrado. Pero también es difícil cambiar la actitud que tenemos para mejorar nuestras relaciones sociales, como el caso de Brandon, que se encontró en el dilema de seguir con la misma actitud de enfrentamiento o cambiarla y ayudar a su vecina, mostrando que sus principios lo guiaron. ¿Qué nos pueden decir ustedes de estos dilemas? A menudo se presentan estos dilemas efectivamente cuando tenemos que decidir entre conservar una amistad o decir la verdad que afecta a nuestro amigo o amiga. Si queremos conservar la amistad y mentimos, violaríamos el precepto moral que obliga a decir la verdad por principio. Y en contraparte, si decimos la verdad, arruinamos el deber moral de actuar de acuerdo con la definición de amistad o inclusive de amor. Y peor aún, si nos abstenemos, quedaríamos mal con nuestro amigo y también con quien nos demanda decir la verdad. En este sentido me gustaría recordar a Sócrates. Él decía que prefería padecer la injusticia que cometerla. Y desde entonces se recurre a este ejemplo para actuar éticamente. Ahora bien, la historia da mucha información a la ética. La historia es la gran maestra de la ética y la historia demuestra que cuando se hace de la libertad el principio moral fundamental, es más fácil tener claridad acerca de lo que se debe de hacer en cada circunstancia específica. Algo que acabas de comentar y que se puede ver en el testimonio de cada joven es la libertad. Escogieron libremente cómo actuar en estos dilemas tomando en consideración muchos factores. Pero quisiera que nos explicaran más sobre esta relación de la ética y la moral con la libertad. Se relaciona de manera íntima, interna y orgánica. No puede haber desarrollo de la ética sin libertad de pensamiento. No puede haber vida cívica sin libertad, pues cuando no hay libertad, no hablamos de ciudadanos, que es como se define a quienes participan en la vida de la ciudad, estado, civitas. Cuando no hay libertad, los gobernados no son ciudadanos, sino súbditos. Y este tipo de gobierno prevaleciente, cuando no hay libertad, se llama despotismo. Pero no hay que confundir la libertad con hacer lo que quiera sin importar las consecuencias. No es libertad hacer lo que quiera, irresponsablemente. Antes se expresaba esto de un modo muy coloquial. Libertad no es libertinaje, pero la libertad consiste en hacer todo lo que se quiera hasta el límite del derecho de los demás. Mi libertad llega hasta donde se encuentra el derecho del otro. En este sentido, la libertad es actuar con responsabilidad y para eso la ética es indispensable. En el ágora expone uno sus ideas y luego se sale para que otros hablen. Ahora es tiempo que los jóvenes hablen. Nuestras acciones en esta contingencia no pueden desligarse de la ética. Cuando decidamos ponernos o no el cubrebocas, lavarnos o no las manos, pensemos por qué lo hacemos y cómo esto afecta a los demás. Los dilemas son algo a lo que nos enfrentamos todas y todos en cualquier etapa de nuestra vida. Y sin duda, mientras más seamos conscientes, sabremos tomar decisiones más reflexivas, críticas con base en la moral. Como decíamos, el tema de la sesión es importante para nuestro desarrollo como individuos que formamos parte de una sociedad. Por ello, tenemos que seguir reflexionando acerca de la ética y de la moral en cada momento. Les agradecemos mucho a ambos que nos hayan brindado su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos. Esperamos que nos puedan acompañar más adelante para seguir hablando sobre estos temas.
Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio y por la invitación. Por hoy hemos terminado, pero hay que recordar que es momento de cuidarnos y cuidar a los demás con nuestras acciones. Pensemos en la salud de todas y todos. Como siempre, agradezco a quienes hacen posible la realización de estos programas para que ustedes puedan seguir aprendiendo desde casa. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones que seguiremos preparando para ustedes. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al